Bienvenidos a una sesión más de estas de los lunes de sanación abiertas a todo público, en donde le damos seguimiento también a lo que sucede en el chat de sanación. Es decir, la intención de estas sesiones y la intención de ese chat es compartir los beneficios de nuestra práctica con otras personas. Compartir la intención de nuestra práctica con la intención de bienestar y paz para otras personas también. Puede ser una persona en particular o puede ser simplemente personas en el mundo que estén pasando por una situación similar a la nuestra. Y eso es reconocer que somos parte de un campo, un campo de información. Pero también es un ejercicio en el que reconocemos nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia. Si nuestra naturaleza es chi, si nuestra esencia es ser chi, ser energía, ser información, y lo veo en el otro, es una manera de reconocer y reafirmar eso que es mi esencia. Lo veo en el otro y lo veo en mí. Y así como decimos que es más fácil ver los defectos del otro, también es un ejercicio importante ver mi esencia en el otro. Entonces, muchas veces en las prácticas, en las meditaciones, en algunos libros, incluso en frases que nos comparten a lo mejor en amigos o familiares conocidos, escuchamos eso de que todos somos uno. Pero ¿en qué sentido todos somos uno? Todos somos uno cuando me siento bien, estoy en paz y entonces soy amorosa con los demás. O todos somos uno todo el tiempo. ¿Y qué significa que todos seamos uno? No es nada más que compartamos las mismas características. Quiere decir que no hay separación entre uno y otro. La separación es ilusoria. A veces es difícil entender esto porque estamos educados y estamos criados y vivimos en una sociedad en donde la información nos dice lo contrario y creemos que todo lo que está a nuestro alrededor nos confirma todo el tiempo, que somos personas distintas, individuales, separadas. Pero ¿en qué sentido entonces podemos entender la unidad? No solamente en el sentido de reconocer que tú eres energía, yo soy energía, porque ahí la mente se queda todavía a un nivel en donde tú eres un tipo de energía, yo soy otro tipo de energía. Y somos diferentes. ¿En dónde está entonces esa unión o ese reconocimiento de que la separación es ilusoria? Está en el reconocimiento de nuestra propia naturaleza. Y todo tiene que ver, y es mi propuesta para la práctica de hoy, todo tiene que ver con el apego que tenemos al cuerpo físico. Mientras yo siga pensando que soy solamente un cuerpo físico, nunca voy a poder ver más que diferencias entre yo y las demás personas. Porque yo veo mi cuerpo físico distinto al cuerpo físico de las demás personas. Pero es verdad que en la meditación o en el sueño simplemente perdemos ese concepto de cuerpo físico y nos salimos del cuerpo. Nos expandimos hacia el universo. Nos sentimos energía. Esa sensación es real. Esa sensación cuando abrimos el campo de chi, cuando hacemos la organización del campo y nos expandimos al espacio que nos rodea y llegamos hasta el universo es real. Es decir, perdemos estos límites que creemos que nos impone el cuerpo físico. Mientras sigamos pensando que solo somos un cuerpo físico, todas nuestras decisiones durante el día y durante nuestra vida están guiadas por ese apego al cuerpo físico.
pensémoslo por un momento y a lo mejor si alguien tiene algún comentario al respecto sobre alguna experiencia, nos encantaría escucharla, alcen la mano. Pero pensemos un poco en esto, desde que nos levantamos, la primera decisión que tomamos tiene que ver con el cuerpo físico. ¿Cómo me levanto de la cama? ¿Cuáles son los movimientos para levantarme de la cama? Para que mi cuerpo esté bien. Las primeras decisiones de si tomar un café, si ir al baño, de si bañarme, todas tienen que ver con preservar en buen estado de salud el cuerpo físico. Y así muchísimas, yo diría que la mayoría de las decisiones que tomamos durante nuestra vida están encaminadas a preservar, proteger, conservar, cuidar esto que llamamos cuerpo físico y que comúnmente confundimos con lo que soy yo. Entonces, al confundir lo que soy yo del cuerpo físico, lo que sucede es que todas las limitaciones que veo en el cuerpo físico son limitaciones que creo que también son mías. Lo que le pasa al cuerpo físico me pasa a mí. Y cuando tenemos una crisis de enfermedad, entonces la suerte que siga el cuerpo físico o el proceso de esa enfermedad son cosas que me están pasando a mí. Pero el Qigong nos enseña que yo no solo soy cuerpo físico. La fisicalidad o lo que llamamos lo objeto, lo material, es solamente una manifestación del Qi. No es la única. El Qi se manifiesta como energía y el Qi se manifiesta como información. Y antes de la energía y de la información, de la materia, está la información. La energía y la materia son solamente materializaciones de esa información primera. Y lo que hacemos en las sesiones de sanación, cuando hacemos sanación y vamos recorriendo las partes del cuerpo, por ejemplo, estamos enviando la mejor información, pero siempre convencidos de que la energía y la materia van a seguir la suerte de la información. Entonces yo digo, el chi es abundante y fluye bien en todos los sistemas de mi cuerpo. Esa información se va a traducir en que el chi sea abundante y fluya bien en energía y materia en mi cuerpo. Independientemente de si en el momento yo lo puedo percibir o tengo alguna manera de confirmarlo con los 5 sentidos que también ya sabemos son bastante limitados en cómo interpretan o reciben la información, esa información se está recibiendo y está actuando en mi cuerpo, en lo que yo llamo mi cuerpo. Pero el apego a la materialidad, a la fisicalidad del cuerpo, nos hace tomar muchas decisiones que todo el tiempo están haciendo más fuerte ese apego. Es como un círculo vicioso. Yo creo que soy cuerpo físico, que soy solo materia, y entonces todos los días tomo decisiones desde mis hábitos alimenticios, mis hábitos de higiene, mis hábitos de relacionarme con otras personas, mis hábitos de mi trabajo, en mi casa, qué productos compro. Todo eso está relacionado al cuerpo físico, todo el tiempo. Dice el maestro Lu, somos esclavos del cuerpo físico, porque creemos que el cuerpo físico es lo único que somos. Pero todos ustedes o la mayoría de ustedes que ya practican Chinen Chikung, que ya tienen un marco de referencia distinto, es importante que se pregunten si ese apego al cuerpo físico sigue así de fuerte o lo perciben distinto después de su práctica de Chinen Chikung. Porque mientras no soltemos los apegos, algunos de ustedes que ya me conocen y ya han estado en estas prácticas, a mí me gusta mucho definir el Chinen Chikung como la ciencia de la relajación. Y siempre digo que no es una relajación nada más física, no es una relajación del cuerpo y de los músculos,
es una relajación existencial, en el sentido en el que relajo el cuerpo, relajo la mente y relajo todos los pensamientos. En el momento en que los relajo y abro el espacio, estoy abriendo espacio también a otros marcos de referencia, pero sobre todo estoy abriendo espacio para que quede vacío. Entonces, la práctica de hoy, vamos a ir guiando de manera que contactemos con el espacio vacío que existe entre un pensamiento y otro. Y nos vamos a dar cuenta que en el espacio vacío no hay enfermedad. En el espacio vacío no hay cuerpo físico. Dicen los científicos que estamos acostumbrados a escuchar que el 70% del cuerpo humano es agua. Pero si nos vamos más profundo, ahora dicen los científicos de física cuántica, por ejemplo, el 90 y tantos, y no quiero dar el número exacto porque no me lo sé, pero arriba del 90% de nuestro cuerpo es espacio vacío. Y en el espacio vacío no hay enfermedad. En el espacio vacío no hay emociones, no hay reacciones emocionales, no hay estrés, no hay conceptos, no hay pensamientos. Es espacio vacío. Entonces, es muy importante entender cuando practicamos Chin Chikung y sobre todo cuando entramos en un estado mental de Chin Chikung con la organización del campo, estamos contactando con el espacio vacío. Y ahí sí puedo perfectamente entender que es una ilusión el decir que hay una separación entre tú y yo. Porque si yo soy espacio vacío y tú también, ya no hay ninguna separación. Espero no haberlos llenado de rollo, pero el día de hoy me pareció importante que recordáramos todos eso, que conectáramos con esta información durante nuestra práctica y pues también es importante entender por qué voy a guiar la práctica como la voy a guiar el día de hoy. Nos vamos a concentrar en el espacio vacío. Y el espacio vacío es muy identificable entre un pensamiento y otro cuando recitamos un mantra. Muchas veces durante la práctica de Qigong podemos experimentar que nuestra mente está muy distraída. Y eso no quiere decir que sea una mala práctica y decir, hoy no me fue bien en la práctica porque no me pude concentrar. En el momento en que te estás dando cuenta de que tu mente está llena de pensamientos y distraída, eso es una buena práctica, el darte cuenta. Te estás dando cuenta de lo que sucede en tu mente, quiere decir que ya pusiste cierta distancia entre tú y tus pensamientos. Y en esa distancia hay un reconocimiento de que entonces yo no soy lo que pienso. Los pensamientos van y vienen. La mejor prueba está en que no piensas lo mismo que pensabas a los 5 años. Y sin embargo, sigues siendo tú. No piensas lo mismo que pensabas a los 15 o a los 29 o en cualquier etapa de tu vida. Eso quiere decir que siempre hubo algo o alguien que experimentaba esos pensamientos o que se daba cuenta de esos pensamientos. Y ahí es donde nos damos cuenta, cuando hacemos esa reflexión, de que no soy mis pensamientos, no soy mis sensaciones y mis emociones, no soy el cuerpo físico porque puedo percibirlo. Entonces, ¿qué soy? ¿O quién soy? Esa es la pregunta más importante que nos podemos hacer en la vida. El encontrar eso que soy, ese descubrimiento de qué soy o quién soy. Y pues ustedes se encontrarán en muchos textos antiguos, sagrados, modernos, esta invitación a preguntarnos qué o quién soy. La práctica de hoy va dirigida a eso. En ese espacio vacío, donde no hay pensamientos, donde no hay sensaciones, donde no hay emociones, puedo realmente conectar con lo que realmente soy.
Vamos a utilizar un mantra muy sencillo. Algunos de ustedes seguramente ya lo han practicado. Los que han especialmente practicado con el maestro Wei lo van a reconocer. El mantra es Shen Ji. Lo voy a poner en el chat, aunque no es importante, lo vamos a estar repitiendo mucho. Y tampoco se preocupen mucho por el significado de Shen Ji. Los que ya lo saben está muy bien. Los que no conecten solamente con el sonido. No es importante ahorita el significado de la palabra Shen Ji. Es solamente un mantra que estamos utilizando como una herramienta para encontrar ese espacio de silencio o de vacío entre un pensamiento y otro. Y simplemente los invito a que se dejen llevar por la guía. Nos vamos a conectar obviamente al campo de todos los practicantes e instructores, pero en especial al campo del maestro Wei Chifeng, que es con el que aprendí esto. Seguramente muchos maestros lo hacen, pero yo lo aprendí con él. Y los voy a invitar a que conecten con ese espacio de silencio y de vacío. Y ese espacio de silencio y de vacío, con el mantra va a ser muy evidente, pero se puede encontrar entre un pensamiento y otro. Dice un autor que a mí me gusta mucho que el perdón se encuentra en ese espacio vacío. Cuando entre un juicio y otro hacia la persona que yo creo que me hizo un daño, entre un juicio y otro hay un espacio de silencio. Ahí es donde está el perdón. En donde no estoy conectando con los pensamientos, donde aseguro y afirmo que la otra persona me hizo daño. Entonces, ese espacio vacío es muy importante y el Chin en Chikun nos lo ofrece verdaderamente en todos los métodos. Siempre hay espacio de vacío cuando estamos atentos a las sensaciones y a los pensamientos durante la práctica de cualquiera de los métodos. Y ese es el fin último. Ahí es donde encontramos la máxima sabiduría, el máximo potencial como seres humanos, en ese espacio de vacío, donde nos respondemos la pregunta, ¿quién soy? ¿O qué soy? Bueno, después de todo este preámbulo, va a ser muy sencillo. Yo voy a ir repitiendo el mantra y les voy a decir, lo decimos en voz alta y ustedes lo dicen en voz alta si se encuentran en un espacio en donde eso les permita. Después vamos a ir bajando el volumen de la voz hasta que repitamos el mantra en el interior. Y vamos a ir poniendo especial atención en los espacios vacíos entre un sonido y otro. Y después vamos a poner atención en el espacio de silencio que se produce entre la intención de pronunciar la palabra, la intención de dejar de pronunciar la palabra. Es decir, antes de pronunciar el sonido o el mantra, siempre hay un pensamiento o una intención que produce ese sonido. Vamos a reconocer también ese pensamiento. Al terminar el pensamiento, hay un espacio de silencio. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos. Una disculpa por haber empezado tarde. Probablemente nos vamos a alargar. Si alguien se tiene que ir puntual a las 9, pues con toda confianza cierre su campo, las manos en el ombligo y se desconecta con toda confianza y la sesión se está grabando. ¿De acuerdo? Otra vez, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a estar en una posición muy cómoda. Es muy importante que la posición que elijas ahorita sea la posición que permanezca durante toda tu práctica para que no sea algo que te distraiga. Que no sea una postura o una posición en la que la pierna se duerma fácilmente, que no estén cruzadas las piernas, que no esté abierta una ventana que te tengas que levantar. O si tienes un poquito de frío, pues que vayas de una vez por un suéter o una cobijita, pero que estés muy, muy cómodo. Vamos a intentar no distraernos durante toda la práctica. Y mi invitación o recomendación es que si hay algo físico que te distraiga, lo observes también. Lo observes nada más y lo dejes pasar. Tengo comezón por aquí, cosquillas por allá, quiero acomodar la silla, etc. Observa el pensamiento
de estoy incómodo y observo el silencio que se produce entre estoy incómodo y el siguiente pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya que adoptaste tu postura muy, muy cómoda, entonces directamente vamos a cerrar los ojos. Y vamos a llevar toda nuestra atención hacia el centro de la cabeza. Vamos a observar el centro de la cabeza. Vamos a escuchar el centro de la cabeza. Y vamos a sentir el centro de la cabeza. Y siempre nos recuerda el maestro Lu, y lo recuerdo ahora yo, por vivirlo además en carne propia. Si creas este nuevo hábito y siempre llevar la atención al centro de la cabeza, el chi regresa hacia ti. Y toda la energía que estabas gastando en pensar hacia afuera, regresa, el chi sigue a tu mente y tu mente está con toda su atención en el centro de la cabeza. Y ya tienes la atención en el centro de la cabeza. Ahora pon atención en que esa atención en el centro de la cabeza no genere tensión y relaja el centro de la cabeza. Que tu atención sea firme pero relajada, sutil. Toda la atención está en el centro de la cabeza, pero apenas en el centro de la cabeza. Inmediatamente vas a sentir una relajación. La atención siempre bien dirigida, pero sutil y relajada. Y ahora dirigimos toda la atención hacia el centro del corazón. Observamos, escuchamos y sentimos el centro del corazón. Y otra vez la atención es sutil y relajada. De inmediato sientes como el corazón se relaja. Como todo el pecho se abre y suelta. Y ahora llevamos la atención sutil y relajada hacia los riñones, hacia el interior de los riñones. Y la cintura se relaja, la espalda baja se relaja. Y entonces la mente está relajada y el corazón relajado, los riñones relajados. Y todos los órganos del cuerpo siguen este ejemplo y se relajan.
Vamos a llevar por un momento la atención hacia la respiración y vas a sentir la inhalación y la exhalación tal como están, sin forzarlas. Simplemente llevamos la atención sutil y relajada. Y con la respiración todo el sistema nervioso se relaja. Con todo el cuerpo relajado, la mente relajada, conectamos con el cielo, conectamos con la tierra, conectamos con el universo entero y expandimos la mente al espacio vacío, al universo vacío. En cualquier rincón del universo, entre una partícula y otra, hay espacio vacío. En el espacio vacío, todo lo demás se manifiesta, todo lo que llamamos materia, energía. A partir de ese espacio vacío, es como un trasfondo. Siempre está el vacío, se manifiesta un sonido, se manifiesta una luz, siempre contra un espacio vacío. Desde el universo conectamos de nuevo con el interior del cuerpo, con el espacio vacío al interior de la cabeza, del cerebro. Entre las células del cerebro, entre los átomos de esas células, entre las partículas más diminutas. Al centro del cerebro, espacio vacío. Y vamos a comenzar a recitar el sonido Shenji. Comenzamos en voz alta y decimos
Shen, Ji, Shen, Ji. Conecta con la vibración que produce en cualquier parte del cuerpo donde la identifiques cada sonido Shenji. Shen, Ji, 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 Shen, Ji. Vamos a bajar el volumen de la voz y vamos a susurrar el sonido Shenji. Tu boca se sigue moviendo, sigue saliendo aire por la boca. El sonido es apenas perceptible. Vamos a llevar ahora el sonido hacia el centro de la cabeza. Yo voy a seguir pronunciando el sonido y tú puedes simplemente sentirlo y escucharlo en el centro de la cabeza.
Ahora vamos a comenzar a subir la velocidad del sonido Shenji. Shenji, 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 relaja. Shenji, 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 Shenji. Subimos todavía más. Shenji, 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 Shenji. Relaja la cabeza. Shenji, 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 Shenji. Y vamos a subir la velocidad, a decir Shenji 1000 veces en un minuto. Shenji, 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 Shenji. Un millón de veces en un minuto. Relaja y permite que suceda. 1 billón de veces en un minuto. La repetición del sonido Shenji escapa ya al pensamiento lógico, a toda capacidad de los 5 sentidos. 1000 billones de veces en un minuto. Y bajamos de nuevo la velocidad y decimos Shen. Shen.
Shen, Ji. Observa que entre Shen y Ji hay un espacio de silencio. Y entre Ji y el siguiente Shen hay otro espacio de silencio. Mueve el foco de tu atención a esos espacios de silencio. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Tu conciencia no se interrumpe entre el sonido y otro sonido. Hay conciencia del silencio. Shen, Ji, 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 Shen, Ji. Y esos espacios de silencio, espacios vacíos, son espacios vacíos más no vacíos, porque hay chi, chi manifestado como conciencia. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Vamos a observar ahora que antes de decir Shen, hay una intención, un movimiento de la mente para decir Shen. Igual cuando termina el sonido Shen, hubo una intención de terminarlo. Observa esa intención. Intención de iniciar Ji, de terminar Ji, silencio. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Esa intención
esa información o movimiento de tu conciencia se materializó en un sonido, en una energía y en una materia que es tu cuerpo haciendo la vibración que produce el sonido. Primero la información con la intención, después la energía y la materia. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji. Y en el espacio de silencio, en el espacio vacío, ya no hay conceptos, no hay enfermedad, no hay problema o conflicto, no hay cuerpo físico. Vamos a mantenernos en silencio por unos minutos, observando los pensamientos que surjan y el espacio vacío entre uno y otro. Cualquiera que sea el pensamiento, el contenido no es importante. Cualquier pensamiento puede ser Shen, Ji. Solo observa los espacios de silencio.
Observa cómo el silencio siempre está en el trasfondo. Aún detrás del pensamiento podemos identificar el silencio. Aún detrás del sonido hay un silencio que permite reconocer el sonido. Si te cuesta trabajo, puedes regresar a pronunciar Shenji. Y en realidad ese espacio de silencio es donde todo es posible, es donde está Hunyuan Linton. Cualquier cosa se puede manifestar a partir del vacío. Cualquier resultado, cualquier información, cualquier pensamiento. El vacío es Hunyuan Linton. Suavemente vamos a llevar la mente al espacio del Dantian bajo. Entre el ombligo y la espalda baja. Y vamos a descansar unos minutos la mente en ese espacio. Despacio, llevamos las manos hacia el Dantian bajo, hacia el ombligo, reuniendo el chi de todo el universo en ese espacio. Colocamos una palma sobre la otra, sobre el ombligo.
Y suavemente separamos las manos. Movemos un poco el cuerpo, los hombros, la cabeza. Las rodillas, la espalda. Y muy despacio abrimos los ojos. Es común que después de este tipo de prácticas, algunas personas sientan presión en la cabeza. Si ese es tu caso, puedes simplemente llevar las palmas hacia el ombligo y dar un masaje circular sobre el abdomen, con la mente en el Dantian bajo. La energía va a bajar, la presión se va a quitar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Abro micrófonos por si alguien tiene algún comentario o que nos quiere compartir una experiencia. Junio Wellington. Muy Wellington, gracias. Gracias a ustedes, Jaula. Jaula. Muchas gracias. Jaula. Jaula. Gracias, Jaula. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo muy Jaula. buena. Jaula. Gracias. Sí, Jaula a todos. buenas noches. Sí, va a estar disponible el video, lo pongo en el chat. Gracias. Gracias, hasta luego.